Bonjour à tous. Hola camaradas, hola a todos. En Francia han podido ver que la crisis del coronavirus no ha surgido como una tormenta en un cielo sereno. Unos días antes del confinamiento todavía seguíamos manifestando y haciendo asambleas generales contra la reforma de las pensiones. Desde 2016 hemos visto un aumento en la lucha de clases. ¿Pero qué pasó en 2016? Fue la lucha contra la reforma del Código Laboral, impuesto por un gobierno que se decía de izquierda, el del Partido Socialista. Esta reforma fue el punto cúlmine de la crisis del bipartidismo. Es decir, la crisis de la alternancia entre centro-derecha y centro-izquierda, a través de la cual nos han gobernado durante años. Es esta misma crisis la que Macron trató de resolver presentándose como una alternativa creíble para restablecer un fuerte dominio de la burguesía. Pero lo menos que podemos decir es que sucedió lo contrario. En 2018 vimos la gran revuelta de los chalecos amarillos que ocuparon las rotondas y los grandes bulevares de París y de otras ciudades, y que consiguieron al menos durante unas semanas que el miedo cambie de bando. Esta gran revuelta trastocó la rutina sindical a la que la burocracia nos había acostumbrado. Esta gran revuelta contagió a una parte del movimiento obrero, como vimos más adelante en la gran lucha contra la reforma de las pensiones. Todo esto marcó un regreso de la lucha de clases, y nuestros compañeros han estado en el corazón de este proceso. En la batalla por las pensiones, nuestros camaradas construyeron con toda su energía la coordinación entre ferroviarios y trabajadores del transporte metropolitano, es decir, el fenómeno más avanzado de autoorganizaciones independiente a la burocracia sindical. La principal figura y portavoz de esta coordinadora es nuestro compañero Anas Kassib. Fue en este contexto de lucha de clases que el gobierno ha tenido que hacer frente a la crisis sanitaria. Y como mínimo, podemos decir que la ha gestionado de manera catastrófica e incluso criminal. En un país donde tenemos industrias como Airbus, Renault y Peugeot Citroën, hemos sido incapaces de producir suficientes mascarillas para todo el mundo. Algo tan simple como fabricar un trozo de papel con un par de elásticos. En el país donde se supone que tenemos el mejor sistema de salud mundial, no hemos sido capaces de abastecer con batas al personal sanitario, el cual ha tenido que utilizar bolsas de basura en su lugar y que se ha visto obligado a contar con la solidaridad popular para ejercer su trabajo, que consiste en salvar vidas. En este país, y frente a la gestión desastrosa de la crisis sanitaria, el gobierno ha optado por la gestión policial de la epidemia, creando un confinamiento con un doble rasero. ¿Qué quiere decir esto? Que en los barrios populares no se aplica el mismo confinamiento. Allí sufren una doble pena. Los habitantes de estos barrios sufren una mayor propagación del virus. No porque no respeten el confinamiento, sino porque en su mayoría son trabajadores de la primera línea. Obligados a trabajar en condiciones de riesgo y como si no fuera suficiente, viven cada día una fuerte represión policial. En estos barrios, uno tiene más probabilidades de ser víctima de la violencia policial que de acceder a un test de coronavirus. Esta represión policial que últimamente aparece en los medios no se debe al desacato a la policía por parte de algunas personas. Lo hemos dicho y repetido varias veces. Por el contrario, es el resultado de los métodos de control de la población que tienen una larga trayectoria. El mismo Estado francés puso a prueba estos mismos métodos en la guerra de Argelia, antes de extenderlos a su zona de dominio en África, pero también a los barrios marginales de las ciudades francesas. Como se puede ver, al MEDEF, el sindicato de los patrones y el gobierno tienen su propia política e intentan preparar el mundo que viene. Frente a ello debemos luchar para imponer nuestras propias soluciones, imponer nuestro propio mundo por venir, opuesto al suyo, que nos intentan imponer gracias a la violencia policial y a la vigilancia generalizada. Un mundo donde habrá desempleo para algunos y dobles jornadas de trabajo para otros. Lo repito, debemos luchar por nuestro propio mundo post-pandemia. En la industria aeronáutica, sector en el cual trabajo, hemos luchado para cerrar la mayoría de las fábricas a mediados de marzo, porque considerábamos que no había nada esencial en entregar aviones a las aerolíneas que ya no tenían los suyos paralizados. Hemos visto rápidamente cómo Airbus, junto con el gobierno, intentaban reabrir las fábricas, incluso si eso significaba usar cientos de miles de máscaras para retomar la producción, en lugar de dárselas al personal sanitario. Frente a esto levantamos la voz con una consigna, la del control obrero. Porque tienen que ser los obreros los que controlen las medidas sanitarias. No tenemos ninguna confianza en nuestros patrones.
Son los propios trabajadores los que tienen que controlar los libros de contabilidad, las cuentas de las empresas, sobre todo de aquellas que dicen tener dificultades para justificar los despidos. Para nosotros son los propios trabajadores quienes deben controlar y decidir lo que se produce o no se produce, y lo que es útil o no frente a la pandemia. Le hemos dado mucha importancia a este aspecto, a la necesidad de reconvertir la producción. Somos capaces de fabricar respiradores artificiales, mascarillas, gel de manos y todo lo que sea útil para hacer frente a la pandemia, y estaríamos muy orgullosos de poder hacerlo. Los patrones siempre han hecho oídos sordos ante esto. Ahora, después de unos meses de pandemia, algunos directivos empiezan a declarar cínicamente que van a reconvertir una parte de su producción para fabricar mascarillas. Pero que no nos engañen, lo hacen siguiendo su propia lógica, la lógica capitalista. Se empieza a ver en la venta de mascarillas a 5 euros en algunos negocios, es decir, un mercado rentable para abastecer. Lo hemos dicho alto y claro, es una política criminal. Nosotros no nos referimos a ese tipo de reconversión de la producción. Ellos reconvierten la producción con su lógica criminal. Es como si estuviéramos en un barco que se hunde y los capitalistas estuvieran subastando chalecos salvavidas. Esto ilustra su lógica. Nosotros no queremos reconvertir la producción de esa manera. No queremos vender el material al mejor postor, sino que queremos fabricar respiradores, gel, mascarillas y demás para todos aquellos que lo necesiten. Les doy un ejemplo. Frente a la política del imperialismo francés, que saquea los recursos africanos, que hace que hoy en día millones de africanos se encuentren con un puñado de respiradores frente a la pandemia, nosotros, a diferencia de la lógica imperialista, estaríamos orgullosos de fabricar respiradores a gran escala para todos los trabajadores, sin importar su origen. Camaradas, nuestra única frontera es la frontera de clase. Lo decimos fuerte y claro, sobre todo en estos momentos en los que las tensiones entre los estados son más y más fuertes. Nos oponemos a todo tipo de patriotismo, ya sea de izquierda como el de Mélenchon y su partido Francia Insumisa, o abiertamente reaccionario como es el de Marine Le Pen. Nuestra política es el internacionalismo y el antiimperialismo. Es con esta lógica que en Francia luchamos por la construcción de un gran partido revolucionario que agrupe a militantes y corrientes de diversas tradiciones y diversos orígenes. Luchamos dentro del nuevo partido anticapitalista, con esta perspectiva empezando por el agrupamiento del nuevo partido anticapitalista y de Lutte Ouvrière, los dos partidos trotskistas, en torno a un debate que extraiga las lecciones de las experiencias de luchas de clases de los últimos años. Pero luchamos también por un partido que agrupe militantes más allá de estas organizaciones, como militantes sindicalistas y obreros que se hayan movilizado desde 2016, así como una fracción de los chalecos amarillos, de la juventud, de las mujeres y de todos aquellos que hoy en día se sientan anticapitalistas. Creemos que es posible construir un partido que tenga un programa y una estrategia realmente revolucionarios y que luche por el comunismo, es decir, por un mundo del mañana que esté organizado en función a nuestras vidas y no de sus ganancias.